Un grupo de 35 congresistas estadounidenses enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle que intervenga y recupere o, en su caso, iniciar operación de la empresa Vulcan en la península de Yucatán. Vulcan Materials es una minera gringa que se dedicaba a materiales pétreos como piedra, arena, grava y cantera a diferentes zonas de Estados Unidos, destruyendo por muchos años miles de hectáreas en la zona selvática de México. El gobierno mexicano ofreció una indemnización de 6.500 millones de pesos a la empresa y adquirir los terrenos. Vulcan rechazó la oferta y ha iniciado un litigio internacional por daños. La empresa ha tramitado amparos para suspender los efectos del decreto que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al declararla área natural protegida. Vulcan ha alegado que las acciones del gobierno mexicano son ilegales y que constituyen una violación de los acuerdos comerciales de América del Norte. Ante este tenor, congresistas norteamericanos piden a Trump que, conforme discute temas fronterizos y de seguridad con la presidenta Claudia Sheinbaum, le pedimos que exija una resolución para la compañía Vulcan Materials. México debe resolver esta crisis comprometiéndose en negociaciones de buena fe para rendir cuentas por sus acciones ilegales, señalan los congresistas. Hoy por hoy los empresarios gringos suplican una solución inmediata al gobierno mexicano. Las operaciones de Vulcan se vieron muy afectadas. Desde entonces, las costas del Golfo y del Atlántico de Estados Unidos han perdido el suministro vital de materiales de construcción, desestabilizando la construcción de proyectos esenciales de infraestructura y poniendo en riesgo trabajos de estadounidenses. Los legisladores acusaron a López Obrador de expropiar efectivamente la propiedad de Vulcan al designarla zona natural protegida en el año 2024. Los terrenos incluyen una cantera de piedra caliza y un puerto de aguas profundas rica en arena, grava y piedras. Más allá del caso Vulcan, la preocupación central de los congresistas es el Tren Maya. Señalaron que la ubicación estratégica de la península de Yucatán, a menos de 650 kilómetros de Florida, requiere una protección vigilante de los intereses de seguridad económica y nacional de Estados Unidos, ya que según ellos los chinos han financiado el Tren Maya construido por el presidente López Obrador. Hoy la presidenta de México pone en claro la situación de la empresa gringa Vulcan y en la conferencia de prensa envía una contundente respuesta a este grupo de congresistas norteamericanos. Presidenta Celsin Juárez de noticiasdefrente.com. Presidenta, en días recientes un grupo de 35 congresistas estadounidenses envió una misiva al presidente Trump para pedirle que le exija a usted una resolución en torno al caso de la empresa Vulcan, que en la administración pasada se declaró como área natural protegida. Acusaron que fueron objeto de un trato atroz, así lo mencionaron, y bueno, pues porque ahora señalan que el proyecto adyacente del Tren Maya podría estar financiado por el Partido Comunista Chino y bueno, pues eso pone en riesgo su seguridad nacional por la cercanía que tiene la península de Yucatán con Florida. No sé si tenga información al respecto. Sí, informarle a los congresistas que enviaron esta carta al presidente Trump, y nosotros, tanto a ellos como al presidente Trump, vamos a enviar una carta aclarando, se lo pedí a Alicia Bárcenas, y también se está reuniendo con la empresa para ver alternativas de solución. Para aclarar, ellos están planteando en esa carta que hubo expropiación. Nunca hubo expropiación. Las tierras son de ellos, el terreno es de ellos. El problema es que ellos se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas afectando cenotes y acuíferos. Entonces, se les informó, se les dijo primero, siguieron con la explotación y entonces es que
presidente López Obrador decide cambiar el uso de suelo, pero no hay expropiación. Ahora es un área natural protegida donde no se permite la explotación de estos materiales porque está afectando gravemente el ambiente. Entonces eso es lo primero. La empresa pues debería de haberse sujeto a la autorización de impacto ambiental que tenía. Ninguna empresa puede violar la autorización de impacto ambiental que tiene, pero ellos ampliaron su zona de explotación. Entonces eso es lo primero, no hay expropiación, es un tema del grave impacto ambiental que estaba causando esta empresa y por eso el decreto de área natural protegida. Segundo, el recurso con el que se hizo el Tren Maya es público. Ahí lo pueden ver en los informes de la cuenta pública. Todo lo que se invirtió en el Tren Maya es público, es recurso de las y los mexicanos que pagaron en impuestos y que se regresó para construir el Tren Maya. Entonces no hay financiamiento chino. Si alguna empresa tuvo un fondo en algún momento que tuvo que ver, pues eso no tiene nada que ver con el financiamiento del Tren Maya. Entonces, para aclarar las dos cosas de manera transparente, absolutamente transparente. Entonces, esos dos temas. Ahora, ¿cómo se atiende esto? Bueno, en primer lugar, pues el diálogo que pueda haber con la empresa para ver si en vez de que se resuelva en tribunales, pues se puede resolver en diálogo con la empresa, que puede haber distintas opciones y la idea pues es ver si están dispuestos, pero ahí ya no se puede seguir explotando por los impactos ambientales que causó esta extracción fuera del ámbito en donde tenían permitido. Entonces, pues es la explicación. Entonces, se va a enviar tanto a los congresistas como a la Casa Blanca para informar que no haya mala información y también vamos a buscar si se puede llegar a un acuerdo pues que permita salvaguardar cualquier conflicto jurídico y si no, pues se resolverá en tribunales. Gracias, presidenta. También la semana pasada se publicó que usted es la única líder de nación que ha logrado negociar y llegar a un acuerdo con el presidente Donald Trump y bueno, también de la mejor que se ha expresado. ¿A qué atribuye este buen resultado de las negociaciones que ha tenido? Yo pienso que tiene que ver principalmente con la fortaleza del pueblo de México y la fortaleza que tiene el gobierno por el apoyo popular, porque como bien dije ayer, pues no hay separación entre gobierno y pueblo. Si nosotros no tuviéramos este apoyo del pueblo de México, si no tuviéramos autoridad moral, política, si México no estuviera fuerte, o más bien vamos a ponerlo de esta manera, México está fuerte en lo económico, en lo social y en lo político. Y eso nos permite establecer una relación de igualdad, que siempre debe ser así, con el gobierno de los Estados Unidos. Y por otro lado, que nosotros no hemos buscado una confrontación, siempre ha habido una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Trump. Y buscado siempre el diálogo como salida a cualquier diferencia que tengamos. Entonces eso creo que ayuda mucho. A eso atribuye esta buena negociación. Presidenta, hablando de Donald Trump, ya desde hace unas semanas se dio a conocer que el presidente abrió la oficina oval de la Casa Blanca a medios digitales, a medios independientes, algo que se hace aquí en Palacio Nacional desde la administración pasada. Conocer su opinión sobre el trabajo de los medios independientes, de los medios digitales. Y saber usted qué opina, ¿se debería de abrir espacio también para los medios independientes en el Senado, en la Cámara de Diputados? Sí, sería muy bueno siempre.
porque hay todavía resistencia de los medios corporativos y de algunas personas que se resisten bueno, pues a dejar sí, porque entrar. pues no quieren que haya otras opciones. Pero es muy importante abrir la comunicación, muy importante. Si solo estuviéramos sujetos a los medios tradicionales, pues sería distinta la manera en que nos comunicamos. Nosotros nos comunicamos de manera directa con el pueblo, porque en este momento pues nos están escuchando decenas de personas. El jueves tuvimos 250,000 en vivo. Conectados. Tiene 116,000 personas. Y fue el 11. Pero ya si juntas varias, hay un promedio como de 200,000 que nos escuchan de manera en vivo. Ya cuando se cierra el día, pues ya a lo mejor no oyen completa la mañanera, pero van por pedacitos y ya se cierra en mucho más en las distintas plataformas de redes sociales. Pero aparte es muy importante, los medios son medios de comunicación, o sea, es un intermediario. Entonces, cuando no había redes sociales, pues era lo que se imprimía en los periódicos, lo que se decía en las televisoras, lo que se escuchaba en el radio. No había otra más que el casa por casa, que nosotros lo seguimos haciendo, porque esa es la mejor de todas, el cara a cara, el estar difundiendo, estar informando uno a uno. Esa es la mejor forma de comunicación. Pero pues las plataformas, las redes sociales nos ayudan a la comunicación directa. Los medios tradicionales pues tienen su forma de comunicar y muchos de ellos pues son parciales, vamos a decirlo así. O sea, porque deberían de poner pues un balance por lo menos, ¿no? Pero pues ya sabemos que muchos de ellos es 99% otras opiniones y 1% la opinión de quien está con el gobierno o a favor del gobierno o opina que está bien la cuarta transformación. Y los medios independientes pues ayudan muchísimo. Y todos ustedes, youtubers, en todas las redes, ayudan mucho porque pues son opiniones. Que una parte, siempre hay una discusión de qué tan objetiva puede ser una nota, ¿no? Porque sí, qué tanto puedes evitar poner tu posición en una nota. Esa discusión siempre va a existir. Pero normalmente la comentocracia pues se carga en contra del gobierno, esa es la verdad. Entonces, que haya otros medios que den un balance pues ayuda muchísimo. Entonces, qué bueno que el presidente Trump abrió a medios independientes y qué bueno también que vamos a promover desde aquí, porque nosotros no imponemos nada, pues que en otros gobiernos estatales, en la Cámara de Diputados, senadores, pues también abran a medios independientes a través de las redes. Gracias, presidenta. Y ya por último, este sábado se va a llevar a cabo el tercer informe del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. ¿Cuál sería su evaluación del trabajo? Muy buen trabajo, le mandamos muchas felicidades a Américo. Y, presidenta, ¿va a ir usted al informe o a quién va a mandar en su representación? Normalmente va un secretario de gobierno a los informes. Difícilmente puedo ir personalmente a los informes de los gobernadores, pero desde aquí les enviamos nuestro cariño y nuestra felicitación. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Gracias, presidenta. Buen día. Eduardo Dina, del Universal. Preguntarle cómo se sintió ayer en el Zócalo y también sobre este incidente que se dio por la coordinación de Morena, que están tomando la foto. ¿Cómo lo minimiza? ¿Cómo toma este incidente que pues la presidenta de Morena dice que fue ahí una falla en la logística? ¿Cómo lo ve, presidenta? Pues fue muy buen evento. Agradecer a todas y todos los que estuvieron presentes y atentos. Es
la demostración de que el pueblo de México está consciente, activo, participativo, y que en un momento tan importante, aun cuando logramos un acuerdo dialogando, que es muy importante, indispensable, pues la convocatoria fue muy buena. La gente estuvo allí para defender la soberanía y, como lo dije al principio del discurso, pues que somos uno solo, gobierno y pueblo, que no hay diferencia. Ahora también hay que decir que hubo empresarios presentes, fue un acto muy importante y quiero desde aquí agradecer a todas y todos los gobernadores y a la jefa de gobierno. Faltó la gobernadora de Chihuahua, pero me envió un mensaje, tiene un problema de salud. De no haber tenido este problema, hubiera estado aquí con nosotros. Entonces, muestra mucha fortaleza. Todavía después hubo un desplegado de la CONAGO. Imagínense, es la presidenta, 31 gobernadores y la jefa de gobierno, que es el poder ejecutivo, claro, con los presidentes municipales del país, en unidad, fortaleciendo la soberanía y defendiendo a nuestro país y al mismo tiempo respaldando el acuerdo que se tomó y pues estar atentos, conscientes y trabajando juntos para el bienestar del país. Entonces fue muy bueno y agradezco de verdad a todas y a todos los que estuvieron ayer presentes. Se muestra la fortaleza de nuestro pueblo y de nuestro país. Y sobre este tema, pues es menor, la verdad. Entonces, estaban distraídos, eso es todo. Bien, Presidenta. Hoy publicamos en el Universal que pues, los cárteles del narcotráfico se están diversificando, pues sus negocios ilegales. Pues el trasiego de drogas pues ya ha dejado de ser la principal fuente de ingresos, ahora mantienen sus tentáculos en delitos como el tráfico de personas, cobro de extorsiones y hasta la exportación ilegal de productos agroalimenticios. ¿Tienen estos son también datos de la DEA, tienen algún reporte de esto? Se dice que cárteles que han sido declarados como grupos terroristas, pues también están obteniendo ingresos en la pesca ilegal. Entonces, no sé si tienen algún informe. Mañana viene el Gabinete de Seguridad. Me llama la atención, ¿no?, del Universal. Son informes las 8 columnas del Universal hoy, a diferencia de pues todos los demás. Bueno, el Reforma también, ¿no?, que ya, por cierto, aclaró Rocío Nale la nota del Reforma, que mañana puedes venir y ¿sí?, con gusto ahí te contestan los compañeros del Gabinete de Seguridad. Gracias, Presidenta. Pues sí, son datos que ahí están. Sí, sí. También preguntarle, en el marco pues de este acuerdo con el presidente Donald Trump, pues declaró que es un alivio de corto plazo. ¿Cómo toma esta declaración del presidente? ¿Por qué no mejor dices toda la declaración del presidente Trump? No sé si vieron la entrevista en Fox News. Pero también dijo eso, presidente. Por eso, pero hay que dar el marco completo, porque si sacas de contexto una frase, pues entonces hay malas interpretaciones. Él en esa entrevista justamente dice lo que hemos estado diciendo, que el 2 de abril vienen aranceles recíprocos. No sé si lo escuchaste. Sí, también es la declaración que estoy planteando, presidente. Por eso, hay que revisar las declaraciones en el contexto completo de toda su declaración. Hay algunos que no les interesa que haya un acuerdo entre Estados Unidos y México. Algunos, digo yo, ¿no? Toman declaraciones aisladas, pero no. El acuerdo fue que se pospusieron los aranceles hasta el 2 de abril. Y el 2 de abril, como bien él dijo, a ver si lo buscan, esa partecita, dice: el 2 de abril hay aranceles recíprocos. ¿Por qué dije ayer, y lo he dicho aquí en la mañanera, que siempre hay que estar atentos y por lo que pueda ocurrir, pero que somos optimistas en el sentido de que aranceles recíprocos significa
que Estados Unidos le pone tarifas, aranceles a las exportaciones de países que le cobran a Estados Unidos por sus exportaciones, aranceles. En el caso de México, pues tenemos un tratado comercial, el primer tratado comercial que se firmó en 1993 y el segundo tratado comercial que se firmó posteriormente en 2020, creo que fue el presidente López Obrador ya a la firma formal, y dado que hay un tratado comercial, pues no hay aranceles de México a Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, pues Estados Unidos no tendría por qué poner aranceles a México. A ver si está esa parte de… ¿no, está traducida o no? ¿Subtitulada? Why did you roll back or put a pause into some of the tariffs until April 2nd? Because I wanted to help Mexico and Canada to a certain extent. We're a big country, and they do a lot of their business with us, whereas in our case it's much less significant. We do very little with Canada by comparison. And I wanted to help the American car makers until April 2nd. April 2nd, it becomes all reciprocal. What they charge us, we charge them. Presidenta, qué gusto verte. Alicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento, y bueno, pues me da mucho gusto saludarla y felicitarla por su templanza, su coraje. Está siendo usted un gran ejemplo para todas las mujeres, y eso le hacía falta a México. Y bueno, en los temas que le quiero preguntar es dos temas. Uno que tiene que ver obviamente con la coyuntura de Donald Trump, y es en cuanto al orden mundial que quiere cambiar Trump con sus aranceles. ¿Qué es cómo va a atraer inversión extranjera, que es muy necesaria para México, y cuánto tiempo le da para fortalecer el mercado interno? ¿Cuál es su plan para fortalecer el mercado interno? Más o menos a qué plazos, para que podamos pues ser competitivos. El mercado interno se ha fortalecido muchísimo desde el sexenio pasado, justamente por dos razones o tres. Una, los programas de bienestar. Cuando, imagínense, son ¿cuántos millones de familias que reciben un apoyo? 30 millones de familias, y ahora con lo de las mujeres puede ser un poco más. 30 millones de familias reciben un apoyo que va directo ¿a dónde? Al mercado interno. ¿Por qué? Pues porque se consume. Al consumirse, pues eso impulsa a toda la economía. El aumento salarial de lo que era en 2018 a lo que es en 2025, pues evidentemente cuando hay más recursos en las familias, pues hay mayor consumo y ahorro también, pero mayor consumo, y eso permite pues impulsar la economía, fortalecer el mercado interno. Además, pues el impulso a la inversión pública, los trenes, la refinería, las construcciones que se hicieron durante el periodo del presidente López Obrador, pues también fomentaron el mercado interno, y además la inversión privada. Y nosotros con el Plan México lo que queremos pues es que mucho de lo que importamos se sustituya, particularmente de Asia, se sustituya para que se produzca en México. Ayer comenté algo que vale la pena recordar. La mayor expulsión de mexicanos a Estados Unidos fue durante el periodo neoliberal, y particularmente fue durante el periodo de la venta de las empresas públicas. Muchas de las empresas públicas que se vendieron, algunas siguieron funcionando y aumentaron incluso su participación, como Teléfonos de México, que aunque tenemos nuestras diferencias por esa venta, se mantuvo. Pero hubo otras empresas que privatizaron y se desmantelaron. Fertimex, Fertilizantes Mexicanos, se privatiza, que por cierto el otro día Rocío Nale me recordó, ahí en la barda fuera de Fertimex, en Coatzacoalcos, dice Fertimex, ejemplo de privatización. A ver si encuentran por ahí
¿Y qué fue lo que pasó? Se cerró, se desmanteló. ¿Qué pasó con todos esos trabajadores que trabajaban ahí? Otras empresas, ferrocarriles en la época de Zedillo. No solamente aquellos que dejaron de trabajar en ferrocarriles mexicanos, como ferrocarril de pasajeros, sino toda la derrama económica alrededor del paso de los ferrocarriles. Allí en Matías Romero, en Oaxaca, se ve, ahora se está recuperando con el interoceánico, pero era como muchos otros pueblos que vivían del ferrocarril y que al privatizarse y abandonarse, incluso en ese caso hasta el de carga, pues entonces esos pueblos dejaron de vivir de esa entrada económica. Entonces, todo ese desmantelamiento, la disminución del salario mínimo, las condiciones de pobreza que generó todo el modelo neoliberal, pues lo que hizo fue expulsar a muchos mexicanos hacia Estados Unidos. Es la época de mayor, y también hay que decirlo, la época de mayor deportaciones, Aquí lo hemos mostrado, la época de Bill Clinton es la época de mayor deportaciones de mexicanos hacia México. Ahora sí hay migración, pero ha disminuido mucho. ¿Por qué? Porque hay trabajo, hay empleo. La gente no migra porque tiene ganas de la aventura, habrá algunos que a lo mejor, pero la gente migra por necesidad. Entonces, por eso lo más importante pues es el fortalecimiento de nuestra economía y es fortalecimiento del mercado interno, y no es un asunto de que de aquí a tantos años, es cada año, siempre tiene que avanzar para fortalecer nuestro mercado. Ahora, en el caso de los aranceles a México, también a Canadá, pero particularmente a nosotros nos interesa nuestro país, se había planteado por parte del gobierno de Estados Unidos que se ponían los aranceles por el tema del fentanilo, más allá del tema comercial que también lo ha mencionado el presidente Trump. Entonces, nosotros decimos, bueno, estamos teniendo resultados en el tema del fentanilo y a partir de ahí, de otros temas de la conversación, se deciden levantar los aranceles y evaluarnos con el tema de la reciprocidad el 2 de abril, que como vimos en el video, pues ya es una valoración distinta porque México no tiene aranceles a los productos de Estados Unidos y por lo tanto pues esperamos que haya reciprocidad. Vamos a ver también qué pasa mañana con el acero o estos días con el acero y el aluminio, que también es un tema que habían planteado. Pero en ese sentido es distinto a la vez pasada que solamente se aplazó un mes y se seguía considerando México y Canadá de manera especial. Ahora, ayer también mencioné que más que vernos como competidores, pues hay que vernos como complementarios. Hay este dato de que por cada inversión que hace una empresa de Estados Unidos en México y se crean en México 131 empleos, en Estados Unidos en contraposición se generan 333 empleos. Entonces no es tan cierto esto de que si se invierte aquí ya no se invierte allá. Pues creo que nosotros queremos inversión en México y por supuesto el presidente Trump pues quiere inversión en Estados Unidos. Es natural que un presidente de Estados Unidos quiera inversión en su país, es natural. El asunto es no vernos como competencia, sino vernos como complemento y en este proceso de comunicación de alto nivel, de reflexión de alto nivel, ver cómo nos seguimos apoyando en nuestras economías. Y nosotros coincidimos con la idea que planteó en su momento el presidente López Obrador, de que no solamente es México, Estados Unidos, Canadá, sino que realmente puede ampliarse a Centroamérica, por ejemplo, y puede seguirse ampliando hacia todo el continente. Si hubiera mayor integración, no habría ninguna región del mundo que nos compitiera. Entonces, pues estamos contentos en ese sentido y además lo entendió o lo ha estado entendiendo el pueblo de México porque es muy inteligente y está informado, cada vez más informado,
gracias a ustedes también, de que pues nos conviene el tratado comercial para fortalecer nuestras economías. Gracias, Presidenta. La otra las otras preguntas tienen que ver, alcanzando el conocimiento, pues ha platicado con las comunidades científicas porque es parte de su nicho y hay preocupación porque comentan que no hay diálogo, que no hay fondos, que no hay dinero, hay preocupación para las convocatorias de ciencia básica y bueno, también eso sería una pregunta para el secretario de Educación. El Cinvestav no fue considerado en las reglas de operación de las becas Elisa Acuña, entonces ¿cómo va eso? Me parece que sí los van a integrar, pero no tengo una referencia. Entonces, pues sobre todo las comunidades de ciencia están pues muy a gusto que haya una presidenta mujer y científica, pero por otra parte pues dicen, bueno, esto no camina, estamos en la incertidumbre, pues queremos que la ciencia también sea parte del Plan México. Rosaura tiene mucha comunicación con la comunidad científica y poco a poco se van a ir aumentando los recursos para la investigación. Ahora estamos incorporando una parte importante de los recursos para los proyectos prioritarios que hemos planteado de desarrollo científico y tecnológico, como el OLINEA y el proyecto de el desarrollo de el Centro de Investigación para Semiconductores, de diseño de semiconductores y otros proyectos que tenemos. Y poco a poco va a irse aumentando el recurso para el desarrollo científico y tecnológico. ¿Quieres comentar algo de la beca esta Elisa Acuña? Sí se van a considerar en las becas Elisa Acuña a los estudiantes del Cinvestav. Se están modificando las reglas de operación para considerarlo y estamos viendo también con Hacienda. Hay algunas cuestiones, pero sí van a seguir. De acuerdo, gracias. Gracias. Cerramos. Gracias, presidente. Cerramos humanismo mexicano. ¿Qué es? A ver. Presidenta, buenos días, Abel Cuapa de Capital en Puebla. Preguntarle solo un tema. ¿Qué información tiene el gobierno federal sobre un ecoparque que se pretende construir en La Malinche? Ahí el gobierno del estado, al parecer, ya presentó la manifestación de impacto ambiental que se requiere. No sé el gobierno qué información tiene al respecto. La verdad no tengo información sobre ese tema. Lo reviso y con gusto. Oiga, gracias. Y preguntarle nada más sobre el evento de ayer aquí en el Zócalo, pues nada más que le respondería a la oposición que criticó este tipo de asamblea y la criticó como ya populista. No tiene nada, ya no saben ni qué criticar. Ahora ya pidieron información, ¿no? de que quién está involucrado con. Pues ahí está García Luna, a ver, todavía no contestan de García Luna. De perdis, que pidan perdón al pueblo de México. De pérdida, de perdida. No tiene nada la oposición hoy. La verdad, vean, a mí Paulina luego me pasa las notas de algunas opiniones y la verdad es que es increíble. Que si se llamó al mitin, ¿por qué se llamó al mitin? Si no se hubiera llamado al mitin, ¿por qué no se hubiera llamado al mitin? Que si se resolvió el problema, no se resolvió, se atendió, digamos, con diálogo el tema de los aranceles. Uy, están enojadísimos porque a ellos les hubiera gustado que le hubiera ido re mal a México. ¿O dónde oyeron? Qué bueno que… la otra, ¿no? Que Canadá obtuvo lo mismo que México, pero Canadá no hizo nada. Bueno, ellos tienen su estrategia, nosotros la nuestra. Ahora, valdría la pena que se viera a partir de cuándo es que se deciden levantar los aranceles, que es la llamada que tuvimos el presidente Trump y su servidora. Entonces, la verdad es que no hay mucho que decir. Agradezco además muchos empresarios que estuvieron ayer en el evento, todos los gobernadores, todos. Repito,
gobernadora de Chihuahua, que por razones de salud no pudo estar, pero nos mandó saludos. No, pues, imagínense.